Bueno, seguimos hablando de tantos temas, porque al final lo que convocó esta mesa es escritores y religión, y un tema lleva al otro, y si seguimos con el raconto histórico se nos va a ir toda la hora, por eso seguramente van a ir saliendo los temas, pero recién en el corte decía Eduardo Josami, y es verdad, que hubo en la Argentina un movimiento de escritores católicos muy fuertes, eso no pasa en la actualidad, ¿no? No, me parece que no. Nacionalistas católicos eran los que se destacaban. Eso Claro. Galvez, bueno, Lugones, ¿no? Que se convierte al catolicismo. Fue de todo. Después están los como Marichal, Claro. que fueron más peronistas que católicos. Ajá. Es decir, Marichal por ahí era el más importante, Sí, pero junto con Marichal, Galvez de los escritores al final católicos. se hizo evangelista. Sí, protestante. Sí, Al final se hizo evangelista. pero quiero Galvez? decir que, No, Marechal. Marechal. pero que en el sí. momento del conflicto, en el 54, En el 50, la mayoría de los escritores católicos que habían apoyado el peronismo Se abrieron. enfrentan al peronismo. Sí, se enfrentan. Y Marechal es de los pocos que queda con... que- Y esa era con mucho una Perón. herencia francesa también, porque en Francia había un núcleo también importantísimo. Charles de- Maurras, la revista Folklore, Esprit. Claro, Maritain. nosotros Sí, mamábamos mucho de eso en esa época. ¿Y qué pasaba con el judaísmo y los escritores? Porque también hubo importantísimos Mira, escritores. es radicalmente diferente porque en términos generales el judaísmo no tenía, hasta la creación del Estado de Israel, no tuvo la menor influencia sobre los gobiernos civiles. Claro. Entonces eso hace que haya sido una religión, bueno, en que creía, seguía el tema religioso. No tenía Además, en el connotaciones judaísmo no políticas. hay una estructura jerárquica, no hay un rabino que sea más o mejor o superior al resto de los rabinos, ¿no? Es una estructura Claro, Y la cambia mayoría de los totalmente. judíos que yo Jerarquías. conocí, sobre todo en la preguerra, no eran practicantes religiosos. Era Claro, cosa de en los términos abuelos, generales no los eran. La viejos, tradición judía, pero sí, eran claro. casi todos laicos, Claro. y muchos de izquierda, socialistas, aún comunistas también, pero fundamentalmente eran laicos. Claro, pero Después- sobre todo, digamos, como la relación con la política, no hay una jerarquía eclesiástica judía que tenga influencia política. Claro. Entonces eso hace que la relación Cambia sea totalmente. completamente Claro. Hay otro aspecto que me parece importante, y es que precisamente porque no había un Estado, yo creo que a partir de la creación del Claro. Estado de Israel todo cambia, Todo cambia, sí. es que era tan importante la dimensión cultural en el judaísmo. Claro. El judaísmo era la religión del libro, Claro. ¿no? Cosa que también O sea, se los podría judíos decir del son catolicismo, el pero el pueblo cuya catolicismo era patria la es un religión libro. del Vaticano, de la mayoría de los poderes del Sí, mundo. no, la gran ¿no? diferencia es que en el cristianismo la interpretación está clausurada, y el judaísmo, más que la religión del libro, es la religión de la interpretación del libro. Exacto. Y los protestantes Todas las también son interpretaciones son religiones. Los posibles y católicos todas no son religiones admitidas. Como Sí. dice Benjamin, si viene el acá Mesías se se termina lee la Biblia. historia. Claro. Entonces hay que Termina la seguir. historia. Sebrelli Claro. dice que el catolicismo no es la religión del libro. No se lee la Biblia. No. Yo No. tenía No. una El formación El católica. protestantismo Claro. sí, Se pero lee no la el historia catolicismo. sagrada. No, escrita. a mí gente me ha dicho, padre, Los me dieron una evangelios. Biblia y la tiré. Sí, por Porque Ah. no, o sea, no. ¿Por qué? porque la interpretación venía de la jerarquía a la gente, Claro. y se pensaba que si la gente leía se confundía. No, sí. Yo que fui Entonces se educado pensaba como que eran católico, tarados, va. Claro, claro. Y no se leía decía, la Biblia. yo fui educado como católico y empecé a leer la Biblia a los 30 años, creo. claro, Cuando me claro. interesó desde otra perspectiva más intelectual. porque- En cambio, entre los judíos, sí, Los bueno, de judíos los también, judíos se el decía Antiguo siempre Testamento, sí. el pueblo cuya patria es un... Borges decía, los Es judíos son el pueblo cuya patria es un libro. sí. Y tiene sentido porque, bueno, la lectura de la Torá y la interpretación y la discusión de la Torá es algo absolutamente intrínseco de la cultura y de la religión judía. Y por eso es muy difícil que en ninguna época de la historia y en ningún lugar del mundo se encontraran judíos analfabetos. Porque lo primero lo que definía a un chico judío era el aprendizaje de la lectura De y la la lectura. escritura para poder interpretar Claro. la Biblia. Si nosotros la vemos Torá. los escritores argentinos, a partir de los 60, no se ve que aparezcan grandes figuras relacionadas con la religión. ¿De qué cambio está hablando eso? Si podemos hacer un análisis. desde Sí, algún pero punto. hay un fenómeno completamente nuevo Joder. que empieza en la década, diríamos, del 60, que es esa mezcla rara entre izquierda
y religión, que no existía antes. Claro, con la teología de la liberación. El hecho de, por ejemplo, que un fenómeno tan importante como los montoneros no surge de la izquierda, ni del marxismo, ni del trotskismo, surge de la Iglesia, sobre todo de los jesuitas. La mayor parte de los dirigentes juventud estudiantil de la juventud católica. montonera o la JP surgen de los colegios secundarios religiosos o de la Universidad del Salvador. Y ya sabemos, y por otro lado, que es paradójico, también el ejército surge de una formación católica impresionante, y católica, ni siquiera protestante. O sea, si no eras católico no entrabas al ejército. Pero eso es muy loco también. Esa sería la cosa de otra época. Pero en esa misma época. Videla se hizo hacer una capilla para rezar todas las mañanas. Los cursillos, ¿no? Los cursillos de Onganía. La Iglesia bendecía las armas que mataban a los guerrilleros y bendecía a las armas de la guerrilla. Sí, ahora, esa es la paradoja única. Eso puede dar una idea de un comportamiento de la Iglesia que me parece que efectivamente algo de eso hubo, ¿no? Cierta habilidad para no quedar nunca desubicada como institución en las diferentes coyunturas. Pero hubo una ruptura real, es decir, los obispos que apoyaron a los grupos revolucionarios y que se identificaron más con ese sector del peronismo revolucionario, algunos están asesinados. Exactamente. Claro. Entonces, en ese sentido, una diferenciación muy clara en la Iglesia en ese momento. Sí, bueno, y el poder de la Iglesia no era justamente... Entre el poder de la Iglesia, como dice ella, y la gente. Sí. La gente, claro. Uno siempre cuando habla de Iglesia está hablando de lo que aparece, y lo que aparece es el aspecto del poder. La eclesiástica. Claro, como en la política aparecen los presidentes, no la gente que vota, digo. Y para hablar de entonces, ahí hay una deformación. Pero no sé si es deformación o es intrínseco, porque realmente el poder político de la Iglesia es muy grande, entonces no se puede desconocer. La deformación de llamar Iglesia a eso, y no a la gente. Claro. Digamos, porque eso es totalmente las personas que constituyen la grey de la Iglesia Católica también son la Iglesia. Representado por el obispo tal o tal otro. Digo, eso es muy diferente. O sea, lo que es el sentimiento religioso, incluso católico, y lo que es el aspecto que nosotros recibimos como manifestación, que es el poder. En este momento un papa, pero bueno, está la gente, ¿no? Que eso es la Iglesia. ¿Cómo ven ustedes? Se discutió tanto, ¿no es cierto?, la asunción del Papa Francisco. Yo pensaba, el país que tiene matrimonio igualitario, que hay pocos en el mundo, y también tiene el primer Papa no europeo. Mira, yo creo que lo primero que hay que hacer es, yo diría, tranquilizarse, porque no cambió ni la Argentina, ni la Iglesia, ni el mundo por la elección. ¿No? ¿Por qué no? Porque los primeros días pareció que para algunos esto era algo horrendo, que quería decir que la Iglesia nos iba a volver al siglo XI, ¿no? Y para otros era algo que teníamos que bendecir a pesar de nuestra posición no religiosa, porque bueno, se inauguraba una nueva época en el mundo. Me parece que ni una cosa ni la otra, y ya se está viendo, han pasado, no sé, ni siquiera 15 días, creo. No, claro. Bueno, y se habla ya cada vez un poco menos de esto, entonces esto no quiere decir que no tenga ninguna significación. Yo separaría la conducta oficial de la Argentina, que me parece que ha sido muy acertada, teniendo en cuenta que es un funcionario, es el Papa, el jefe del Estado Vaticano, que es algo muy importante, que de ninguna manera la presidenta podía reaccionar en ese momento en función de los enfrentamientos que habían existido antes con el obispo de Buenos Aires. Eso me parece que está perfecto. Y por otro lado, creo que tampoco hay que borrar nosotros como ciudadanos las críticas o las diferencias o los cuestionamientos que hemos tenido, que no eran cuestionamientos personales a Bergoglio, sino a la actitud de la Iglesia argentina. Ahora, vos estás en carta abierta. La posición de Horacio González no es esta que vos estás marcando. Él fue crítico, ¿es cierto? Bueno, yo acabo de decir que esto generó ciertos debates también. Sí, generó cierto debate. Hoy no sé si generaría el mismo debate esa posición, porque me parece que coincidió con un momento que otros sectores, más o menos también vinculados al kirchnerismo, otras personas, celebraron esto de manera, en fin, como un gran acontecimiento. Pero yo insisto, me parece que la visión crítica que nosotros tenemos del funcionamiento de la Iglesia argentina, sobre todo en relación con el tema de los derechos humanos,
me parece que no hay por qué revisarla, y al contrario, es una ocasión para que si la Iglesia argentina quiere contribuir a este momento de júbilo universal, bueno, hay cosas concretas que hay que hacer. Por ejemplo, que el cura Bombergi no siga dando misa, porque ha sido condenado por delitos de lesa humanidad, o que la información que tiene la Iglesia sobre los chicos apropiados después del secuestro de sus padres sea dada para que podamos seguir avanzando en ese terreno. Eso es lo que reclamó Estela Carlotto. Reclamó Estela Carlotto ya. ¿Qué ibas a decir, veces. Hugo, que te interrumpí? Más lo que digo, no es defensa de nada, pero también a mí me gustaría salirme un poco así del cierto estrechismo de haber ceñido todo esto a la política. La contradicción de la que hablamos, de la Iglesia, sí, que es evidente, la podemos hablar de la política. Y si miramos los científicos que están estudiando para conseguir sanar una enfermedad y están pagados por un laboratorio que lo que quiere es el remedio, digo, creo que es la condición humana. Digo, porque ahora parece que la contradicción vive ahí nada más, ¿no? Digo, la política misma, como decía, el día antes estábamos en contra, el día después vamos a Roma. Digo, ¿dónde no hay contradicción? ¿O dónde hay una institución, para usar el Evangelio, que pueda tirar la primera piedra? Se quedó todo el mundo a mudo. Sí, pero yo creo que... A mí me parece que hay que tratar de entender por qué ha habido un debilitamiento de la influencia de la Iglesia Católica en los últimos años, o en las últimas décadas, mejor dicho, en la Argentina. Y creo que esto tiene que ver también con la crisis que la Iglesia está sufriendo, una crisis interna muy fuerte, porque me parece que hay... la Iglesia ha sabido adecuarse, conservando de algún modo su doctrina o cierta interpretación que le da continuidad a esa doctrina, pero ha sabido acomodarse a los cambios de época. Y a mí me parece que en este momento se vive un divorcio muy fuerte. Es decir, el hecho de que nosotros hayamos sancionado el matrimonio igualitario y la Iglesia Católica oficialmente haya dicho que eso es un engendro del demonio, me parece que es algo, en esta época además de los medios de comunicación, donde eso se difunde inmediatamente en el momento a millones de personas, me parece que es algo demasiado fuerte. Como el tema del celibato sacerdotal, bueno, parece evidente que es un anacronismo, es decir, que es algo que no puede sostenerse en función de los resultados que se ven. O sea, entonces, esto no implica poner todos los males en la Iglesia, en buena medida lo que decía Hugo, de que bueno, la Iglesia expresa contradicciones que se expresan de otro modo, en otros sectores de la sociedad, me parece que es absolutamente legítimo. Pero creo que tal vez tengamos que preocuparnos menos por, digamos, la relación de Bergoglio con la situación argentina y tengamos que ver si hay alguna reforma importante a nivel de la Iglesia en su conjunto, porque me parece que este Papa o algún otro, sin que pase demasiado tiempo, va a tener que encarar alguno de estos temas, porque me parece que, con todo respeto por las ideas de Iglesia, por la condición religiosa de buena parte del pueblo argentino, me parece que esa crisis reclama una solución. Claro, pero hay temas, digamos, que son estructurales o no. A ver, sí, a mí me parece que todo esto está bien, pero es como lo más inmediato. Pero no, yo creo que pasa otra cosa. O sea, en los 50 pasamos del mundo al cosmos. Y hubo una refundación pagana del sentimiento religioso, de sentirnos identificados con Oriente, que no plantea tanto el tema de Dios, sino de las energías. Digo, ha habido todo un cambio del sentimiento religioso, del cual después todo esto es la concreción más inmediata, la relación con política, pero está pasando otra cosa más fuerte. O sea, yo lo digo, cambió la conexión con ese sentimiento, y ahora ese sentimiento es más cósmico, por eso el oriental nos dice más, porque viene menos intoxicado con la religión cotidiana que tenemos acá, pero hay otro sentimiento. Después esto es la aplicación, ¿no? Digo, su relación con la política, etcétera, etcétera. Pero no creo que pase por qué ley o por qué en otra ley. No es un problema de ley, es un problema de cómo entender los cambios del mundo. Claro. Cómo entender el papel de la mujer hoy en la sociedad. La mayor parte de la gente sigue diciendo que si vemos en las estadísticas o en las consultas,
la mayor parte de la gente en la Argentina y también en el mundo católico, siguen diciendo que son católicos porque nacen en un país católico, tienen una educación católica. Fuerte, pero después, si uno va a ver el comportamiento que tienen, uno de los dogmas fundamentales y de los que más insiste la Iglesia es contra de la libertad sexual, en contra de las relaciones sexuales fuera del matrimonio, en contra del control de la natalidad. Y uno ve que el 90% de esos católicos que en las encuestas se dicen católicos, después ese 90% practican por lo menos el control de la natalidad. Entonces y la mayor parte de la gente, cuando uno indaga, sí, soy católico, creo en Dios, soy religioso, pero la Iglesia aparte, no, cada vez es menos la gente que va a los templos, las misas, cada vez es menos la gente. Pero convengamos que generó, el nuevo Papa generó una ola de optimismo y de creencia muy grande. Inicial, que eso no está nada mal, que suceda nomás. Fue un acontecimiento extraordinario. Sí. No, pero yo creo que el sentimiento religioso, más allá de lo que se viva cotidianamente, está cuando estás frente a la muerte o frente a determinadas situaciones donde todo el andamiaje comprensivo de la realidad se te cae y ahí estás, no tenés desde dónde saltar. Ahí aparece si creíste o no creíste. Bueno, pero sí, partiendo de esto último que acaba de decir Hugo, retomamos la diferencia que varios hicimos al principio acerca de lo que podía ser la dimensión religiosa en la cultura o en la vida de la gente y las religiones establecidas y el poder. Y el poder que tienen, y cómo eso repercute en tantas áreas. Que tienen y el que pretenden ejercer sobre los gobiernos civiles, porque es magnífico que la Iglesia prohíba o permita lo que se le ocurra a su grey y es monstruoso que pretenda imponerlo a los gobiernos civiles. Un estado y a gente que tiene otras religiones, para todo homogéneo, cosa que no es compartido por la mayor parte de la gente. Señores, me tengo que ir al corte. Fue muy interesante, creo, la charla y les agradezco. Nos vamos a quedar un bloque porque Sebrelli es el único acá que tiene el libro nuevo, así que le corresponde hablar un poco de su libro. Pero ojalá haya servido de algo. Se tiraron más preguntas que otra cosa, pero de eso se trata, ¿no? Gracias por haber venido. Ya volvemos, no se vayan.